De la Feria del Libro de Granada, que organizamos dos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Estación Experimental del Zaidín y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que este año cumplimos el IA 50 años y la estación cumplimos 70 años, es decir, que es un gran año para nosotros y por eso tenemos notables invitados. Podemos hacer este área de la ciencia gracias a la Federación Española de Ciencia y Tecnología, a FECIT, a la Fundación, a la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica del CSIC y también a la Delegación de Andalucía. Bueno, hoy es un día eurovisivo, todo el mundo está hablando de Eurovisión y yo más que diva, hay una canción que rememoraría que era de Conchita Bautista que decía, estando contigo, contigo, contigo me siento feliz, ¿no? Porque para una bióloga de plantas como yo, hoy es un día especialmente dichoso para presentar a dos personas a las que admiro y en concreto a Rosa, que es una amiga. Bueno, Rosa Porcel es doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Granada. Hizo la tesis en la Estación Experimental del Zaidín y tiene numerosos artículos sobre su tema inicial de investigación, que era la relación entre hongos simbióticos, las micorrizas y las plantas en el suelo. Actualmente es profesora titular en la Universidad de Valencia e investigadora en un centro mixto CSIC Universidad, que es el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Es también la subdirectora del centro y por encima de todo, y una de las cosas que más nos gusta de ella es que es una excelente divulgadora. Tiene un blog que se llama La Ciencia de Amara y quizás sea uno de los blogs más visitados en ciencia. También una cuenta muy popular que es @bioamara, tiene premios de divulgación como el premio Antama y se la solicita para comunicar en biotecnología vegetal. Buscad una entrevista fantástica con Aymar Bretos, ¿no?, en la cadena SER, que la vais a disfrutar mucho. Bueno, Rosa tiene varios libros y el más actual es Plantas que ayudan, de los que nos va a hablar hoy. Si queréis comprar el libro, podéis hacerlo en la feria, en la Avenida Central, está en Babel, también en el Corte Inglés. ¿En cuál? Vale, y bueno, al terminar su charla va a ir a la caseta oficial para firmar todos esos libros. Así que Rosa, bienvenida y muchísimas gracias por venir. Bueno, el gusto es mío, Mati, como siempre, porque además la Estación Experimental del Zaidín ha sido mi casa 18 años, que no es poco. Bueno, muchas gracias por la presentación, además hecha desde el cariño con el que me ha presentado Mati. Como ha sido tan extensa, tan exhaustiva y tan cariñosa, yo iba a empezar diciendo un poco mi trayectoria, pero voy a pasar bastante de eso. Lo único que sí me gustaría dejar claro es: hay gente muy buena divulgadora que divulga de lo que sabe, ¿no? Y otra gente que a lo mejor divulga de todo y no sabe de todo y a veces comete errores. Entonces a mí me dicen, ¿tú de qué sueles divulgar? Y yo digo, pues yo de lo que sé, porque así puedo equivocarme, puedo cometer errores, pero voy a meter menos la pata, muchísimo menos que si yo dijera de hablar de cualquier cosa. De hecho, durante la pandemia, durante la COVID, había quien me llamaba para preguntarme cómo se transmitía el virus, el tema de las mascarillas, y yo decía, yo soy bióloga, pero yo no tengo ni idea de eso. Prefiero que llaméis a tal persona, tal, y yo daba otros contactos porque yo no me siento capacitada para hablar de eso. Entonces, ¿de qué hablo? Pues de lo que sé. ¿Y qué sé? Pues básicamente plantas. Como ha dicho Matilde, ahora mismo, actualmente, yo soy profesora de un departamento de biotecnología y en ese departamento, como profesora, pues doy clase en distintas asignaturas de diferentes grados. Entonces, mi casa, en algunos momentos del día, gracias.
En algunos momentos del día está. Yo vivo en Valencia, aunque soy granaína, más que la Alhambra, pero vivo en Valencia, saqué la plaza allí, en la Universidad Politécnica de Valencia, y esta es mi escuela allí, es la Escuela de Agrónomos. Entonces, en la Escuela de Agrónomos, pues damos biotecnología, que es donde sobre todo yo doy clase, damos ciencia y tecnología de los alimentos, ciencias forestales, ingeniería forestal, ingeniería agronómica, y todas esas son ramas, pues la mayoría con plantas. Ahí también soy subdirectora, pero sobre todo me considero científico, porque he sido durante muchos más años científico que profesora. Y científico soy aquí. Esta es mi faceta divulgadora, mi faceta investigadora. Entonces, estoy en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, también en Valencia, que es un centro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Y allí qué hago? Pues algo parecido a lo que hacía aquí. Sigo investigando con plantas, siempre he investigado con plantas y las someto a estrés. O sea, mi tema de trabajo es el estrés vegetal, el estrés de las plantas, pero trato de desarrollar plantas que sean tolerantes a sequía. ¿Por qué? Pues porque todos estamos viendo las consecuencias del cambio climático, que vienen episodios de sequía cada vez más fuertes, más intensos, más numerosos, más largos, y tenemos que comer. Entonces sabemos que una alimentación sana pues son frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales y todo eso que son plantas. Y las plantas se estresan exactamente igual que nosotros. Entonces mi objetivo, mi reto en la vida, desde el punto de vista investigador, es tratar de que las plantas puedan tolerar sequía y otros estreses. Bueno, pues mi faceta divulgadora empezó hace ya mucho tiempo, en pues unos 13 o 14 años, con el blog, como ha comentado Mati, el blog La Ciencia de Amara, y a partir de ahí pues fui explorando otros terrenos de la divulgación, pues eventos de divulgación como Desgranando Ciencia, que ahora se está celebrando también en el Parque de la Ciencia estos días, Naucas, charlas, conferencias, participaciones en radio, periódico y recientemente libros. Es la faceta o el sector que estoy explorando pues, más recientemente. Ese libro lo presenté aquí justamente hace 2 años, lo publiqué en 2020 y la verdad es que es un libro que ha tenido muy buena acogida. Digamos que la gente me ha conocido mucho más por el libro que por todo lo que había hecho antes. Porque, bueno, era una editorial más pequeña, era la editorial Guadalmazán, pero, bueno, es que no sé decir exactamente por qué. A lo mejor la temática que dice, eso no estaba en mi libro de botánica, no tiene nada que ver con botánica. O sea, no se habla de nombres de plantas, de clasificación, nada de eso. Se habla de plantas, pero desde un punto de vista humanístico, de arte, de cultura, de qué plantas usaban la bruja en la Edad Media, de la primera crisis financiera, la tulipomanía, de muchas cosas, cómo se relacionan las plantas, cómo comen, con qué organismos se relacionan, cuánto viven, cosas muy diferentes. El caso es que el libro actualmente, bueno, ya se está preparando la 5ª edición de ese libro. Se editó en formato de bolsillo, en formato Kindle, se ha traducido a catalán, que acaba de salir hace 2 semanas, en catalán, se está traduciendo al chino, que yo alucino. Bueno, prefiero inglés, ¿no? Casi que chino, pero bueno, pues chino, pues a los chinos también les gustará esto. Y bueno, lo malo de este libro es que esa promoción, cuando me tocó promocionar ese libro, estábamos en pandemia. Entonces no tuvo casi promoción. Yo no pude ir a firmar libros, muy poquito, a unas cuantas ferias del libro, pero poco más. Yo no tuve la posibilidad de promocionar este libro como a mí me hubiera gustado. Aún así pude ir al Jardín Botánico de Madrid, al Real Jardín Botánico de Madrid, que habiendo escrito un libro de plantas, pues mola, la verdad, ir allí. Bueno, pues ese libro me resultó premiado recibió el premio Prismas, que es el premio más importante de divulgación en España, en la categoría del mejor libro de habla hispana, mejor libro de divulgación de habla hispana. Bueno, pues en palabras del jurado, pues por lo que decía ahí. Y eso pues también le dio un empujón al libro. Tanto que fue cuando contactó conmigo la 2ª editorial, que ya estamos hablando de Planeta.
pegué el salto de Guadalmazán, que es una editorial buena, pero un poquito más discreta que Planeta, a Planeta. Y dentro de Planeta, el Grupo Destino. Bueno, pues me dijeron, Rosa, queremos que escriba un libro con nosotros. ¿De qué? Digo, de plantas. No puede ser de otra cosa. Yo solo sé de plantas, de lo que sea, pero del tema plantas, tema central de plantas. Y ciertamente, ¿por qué? ¿Por qué hablar de plantas? Independientemente de que sea en el tema que yo me encuentro cómoda y segura, pues porque creo que es necesario que la gente conozca y ponga en valor las plantas. Por una cosa muy simple, fijaos. Hay veces que pongo esta imagen en algunas de mis conferencias y le digo a la gente, bueno, vosotros ya sabéis a lo que estáis aquí y sabéis de lo que vamos a hablar. Pero cuando la gente no tiene ni idea, yo les digo, ¿qué veis ahí? Venga, un juego rápido. ¿Qué estáis viendo ahí? Lo primero que se os ocurra. ¿Qué es lo primero que veis? ¿Qué es lo que os llama la atención? ¿Y qué es? Un jaguar, un puma, un leopardo, un guepardo, cada uno dentro de sus conocimientos zoológicos, ¿no?, dirá lo que piense. Es un jaguar, pero nadie se fija en la vegetación que hay ahí, ¿cierto o no? Sin embargo, la vegetación pues es el 70 o el 80% de la imagen y no reparamos en eso. Nos llama la atención el animal, que estamos más cerca de un animal que de una hiedra. ¿Por qué será? Bueno, pues eso tiene un nombre, eso está estudiado. El nombre es ceguera vegetal, es como se llama. ¿Y qué es? Es un sesgo cognitivo que tenemos todos. No sabemos por qué, a mí me gustaría saberlo, pero es, pues, básicamente eso, ceguera vegetal, que no reparamos en la vegetación, no nos damos cuenta que está ahí, no somos conscientes que está ahí. Y esta imagen a mí me gusta mucho porque lo ilustra muy bien, fijaos. Un par de chavales los dejamos en un parque, en un zoológico, por ejemplo, o en una zona donde haya animales y plantas, ¿vale? Y les decimos que apunten todos los seres vivos que vean. ¿Qué va a ocurrir? Que ellos realmente solo van a ver los animales, que es la imagen que tenéis a la derecha. Van a ver el pajarillo, el insecto, el caracol, pero no van a ver las plantas que siguen estando ahí. Eso es la ceguera vegetal. Entonces, yo quiero que la gente sepa lo importante que son las plantas, porque eso ya lo tenemos de serie. Eso se está evaluando, se está estudiando, pero todos lo tenemos. Indiscutiblemente, bueno, esta imagen me gusta porque es de un científico francés que escribió este libro, que decía, ¿qué sería del mundo, qué sería de la vida sin las plantas? Y él mismo se respondía, un árido desierto, una inmensa soledad, un refugio de silencio y muerte. Más o menos es así, por lo menos yo lo veo así. ¿No parece que si en una casa o en un despacho ponemos una maceta, una planta, ya es como más acogedor? Es más bonito, ya tiene un toque más acogedor. Necesitamos verde, necesitamos vegetación. Bueno, pues evidentemente las plantas desde su origen, hace ya 500 millones de años, estamos hablando ya de tiempo, han tenido muchos papeles en la vida, muchas funciones. Para nosotros, desde el punto de vista humano, pues nos han servido de alimento. Claro, hemos domesticado las plantas y nos han servido de alimento. También nos han servido para dar de comer a los animales. Cuando empezamos a domesticar animales, pues el ganado se alimentaba de pienso, de forraje, también. Nos han servido para ropa. Pensad, el algodón, el lino, el cáñamo, el esparto, todo eso nos viste. Para darnos cobijo, hemos construido casas con paja, con bambú, con madera. En rituales religiosos y culturales hemos usado plantas también para muchos rituales y también para la navegación. Fijaos que los barcos están hechos de madera y gracias a los barcos incluso hemos desarrollado la ingeniería naval y hemos dado la vuelta al mundo buscando ¿qué? Plantas, rutas alternativas de las especias. Eso fue lo que propició la primera vuelta al mundo que dimos. O sea que al final todos son plantas. Hay plantas por todos lados. Bueno, pues uno de los aspectos importantes de las plantas
y aquí ya me voy enfocando más en el tema de este libro, es que además de todo lo que acabamos de comentar, pues ya sabéis que los antibióticos, los fármacos, lo que hoy compramos en una farmacia no ha existido toda la vida. Desde que el hombre es hombre, desde que existe el hombre, se ha tenido que ir curando, ha tenido que ir solucionando problemas de infecciones, de heridas, de enfermedades. ¿Y qué es lo que tenía a mano? Plantas. Eso sí, por prueba y error. Ha tenido que ir probando y viendo si eso le venía bien, le venía mal o incluso lo mataba. Igual que aquel primer tomate, que el tomate era tóxico, ¿no? Pues por prueba y error el hombre iba probando y ha ido descubriendo que algunas plantas eran capaces de curar o por lo menos de evitar una infección, que ya es mucho. Entonces, con el paso del tiempo, sabéis que en la Edad Media muchas brujas eran perseguidas, incluso quemadas, no tanto en España como en otras zonas de Europa, pero se les quemaba porque, entre otras cosas, utilizaban plantas para preparar ungüentos, pócimas y todo eso pues con distintos fines. Muchas veces ese objetivo era precisamente tratar enfermedades. Las brujas al final eran herederas de la sabiduría y de la sabiduría ancestral. Entonces ese conocimiento se iba trasladando de generación en generación y ella era lo que hacía, lo ponían en práctica. De hecho, las brujas sabían las plantas que tenían que utilizar, qué parte de la planta, porque no todas las partes producen lo mismo, ni en la misma concentración, ni siquiera en el mismo momento del día. Entonces ellas sabían qué partes tenían que utilizar, de qué plantas, cómo prepararlas y sabían que tenían que recogerlas cuando empezaba a caer la noche. Cuando empezaba a caer el sol, ese momento del día, por un lado, evitaba que las vecinas las pudieran ver y las delataran. Eso era un objetivo. Pero el segundo y más importante era que en ese momento del día las plantas presentan una concentración de moléculas de alcaloides, que era lo que ellas buscaban, más interesante, más alta. Las plantas iban acumulando alcaloides a lo largo del día y en ese momento la concentración estaba a tope. Entonces era cuando las recolectaban y preparaban sus pócimas, ¿vale? Estamos hablando de la belladona, la mandrágora, el beleño, el estramonio. Todas esas plantas son muy potentes porque tienen alcaloides, que son moléculas químicas con una función muy fuerte a nivel cerebral en una dosis muy pequeñita. Bueno, pues eso ya se sabe desde hace mucho tiempo. Incluso en el papiro de Ebers, que es el documento médico más antiguo del que tenemos constancia, hablamos del 1500 a.C., ya se sabía, por ejemplo, que la amapola se utilizaba para calmar el llanto de los bebés. ¿Por qué? Ya sabéis todo lo que deriva de la amapola, ¿no? La morfina, la codeína, la papaverina, todos esos opiáceos se utilizaban para eso. Eso lo sabemos ahora porque ahora hay ciencia, pero entonces no se sabía. Solo se sabía que la amapola servía para calmar a los bebés. Bueno, pues los animales también usan plantas para muchas cosas diferentes. Los chimpancés para tratar parásitos intestinales, por ejemplo. Los osos para aliviar dolencias. Pero aquí tenemos elefantes que ingieren algunas plantas para inducir el parto. ¿Cómo saben tanto? O sea, los animales están en contacto con esas plantas y también han ido aprendiendo y transmitiendo ese conocimiento. De hecho, ¿os acordáis de Racus? Racus era un orangután que salió en los medios de comunicación hace unos meses con una herida por aquí muy fea, una herida que vive en la selva de Sumatra, y la selva está vigilada, hay cámaras de vídeo. No saben, porque justo ese momento no lo pillaron, no saben si es que se cayó de un árbol o que tuvo una pelea fea con otro macho, pero acabó con una herida bastante fea en el ojo. Bueno, pues Racus cogió una liana, que era una planta de la selva, que precisamente los indígenas de esa selva la utilizan para un montón de cosas, la masticó y con lo que había masticado se lo puso ahí el orangután. Y esa herida no solo no se infectó, sino que cicatrizó en un tiempo récord. Eso existe, ¿vale? Entonces eso hace que las plantas, que aquí pongo plantas medicinales, bueno, lo pongo un poco con entrecomillado, ¿vale? Porque una planta no es una medicina como tal, hay que tener cuidado con eso, pero las conocemos como plantas medicinales. ¿Para qué pueden servir? Pues como complemento,
la cachofa, la cola de caballo, todo esto en cualquier supermercado hay un lineal entero de cápsulas, pastillitas con un montón de indicaciones diferentes, ¿no? Aromaterapia, masajes, ¿no? Cuando nos damos un masaje con aceites esenciales, eso que huele también, pues también, bienestar, prevención, pero sobre todo tratamiento, que es lo que a mí me interesa. Hay plantas que verdaderamente tienen un efecto terapéutico demostrado por la ciencia. Todos los que estamos aquí, en algún momento de la vida, nos hemos tomado una aspirina, ¿verdad que sí? La aspirina, el ácido acetilsalicílico, al final deriva de la corteza de sauce. Viene de una planta. Hoy en día ya no, porque hoy en día hay síntesis química de muchos productos y ya no hace falta acabar con la población de sauces del mundo para tener un almacén de aspirina. Hoy no. Pero en su momento, originalmente, venía de la corteza de sauce. La morfina, que también la conocemos todos, la codeína, que está en todos los jarabes de la tos, para la tos, la papaverina y todo ese tipo de opiáceos, viene de la amapola. También es una planta, de la Papaver somniferum. El taxol igual lo conocéis menos porque es un tratamiento eficaz, un tratamiento demostrado para algunos tipos de cáncer. Y el taxol, que está actualmente en circulación, se comercializa y se prescribe para eso, proviene del tejo. Tejo, que por otro lado es una planta tóxica, totalmente tóxica, cualquier parte del tejo, ¿vale? Corteza, hojas, frutos, semillas, todo el tejo es tóxico. Pues de ahí se extrae una molécula que ha servido para preparar un tratamiento para el cáncer que funciona, ¿vale? Entonces, ¿tienen valor o no tienen valor las plantas? Pues con esa idea surgió escribir este libro. Al final, entre la editora y yo llegamos a un acuerdo, lo que ella quería o lo que ella pensaba que podía interesar al público y lo que yo estaba dispuesta a escribir también, porque al final, ya digo, yo hablo de lo que sé y dentro de lo que sé, pues de lo que más me guste, ¿no? También. Entonces, en ese acuerdo dijimos, vale, vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de ciencia, pero es un libro de divulgación. Entonces vamos a hacer que sea una ciencia atractiva, un libro que trate de enganchar, porque si no, pues no llama, a la gente no le gusta, ¿no? Vale, pues así fue como surgió Plantas que nos ayudan. Entonces, ¿de qué va el libro? Bueno, pues como he estado contando, hay algunos principios activos que se han obtenido de plantas que hoy en día son fármacos. ¿Significa eso que todas las plantas que antes, hace cientos de años, se han utilizado para algo, hoy tengan el mismo efecto demostrado por la ciencia? Pues no. Es decir, me explico. Hemos podido usar plantas con una indicación y hoy, gracias a la ciencia, porque la ciencia ha avanzado muchísimo, hoy tenemos un método científico y tenemos una herramienta, una metodología en general y una infraestructura que nos permite comprobar las cosas y demostrar si una planta tiene de verdad una molécula que tenga actividad terapéutica. Entonces, ¿qué dice la ciencia? La aspirina tiene fundamento, funciona, el taxol, la amapola, distintas plantas, que son las que vamos a ver ahora algunos ejemplos, de verdad funcionan. La ciencia avala esas propiedades medicinales o terapéuticas. Vale, pues eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué hay de cierto y qué no? Y con eso en mente, pues dijimos, vale, ¿cómo vamos a distribuir el libro? Pensamos en un momento hablar de plantas de Europa, plantas de América, así por zona geográfica, y al final llegamos a la conclusión de que no era una buena idea porque muchas plantas vienen del mismo sitio y dijimos, pues esto no queda bien, porque un continente lleno de plantas y otro continente muy vacío. Y dije, vale, plantas y salud, vámonos al cuerpo humano. Y entonces vamos a hacer un recorrido del cuerpo humano desde arriba hasta abajo, tratando algunas plantas, evidentemente, no todas, si no esto no acabaríamos, porque hay muchas, desde el cerebro hasta abajo, recorriendo órganos, sistemas, a ver
qué clasificación podemos hacer. Y eso fue lo que hicimos. Pero antes de empezar con eso, el primer capítulo pues es un poco más de hablar los metabolitos secundarios. ¿Qué son los metabolitos secundarios? Las plantas tienen, a diferencia de nosotros, un metabolismo primario, que es, podríamos decir, los procesos principales para que una planta pueda vivir vivir, reproducirse y hacer todas sus funciones, es decir, respirar, fotosíntesis, todas las funciones de germinar, florecer, todas esas funciones serían metabolismo primario, y el metabolismo secundario, como indica su nombre, es un tipo de metabolismo, de reacciones químicas que las plantas tienen, pero no las tienen para vivir, o sea, no las necesitan realmente para vivir, sino sobre todo para defenderse. Porque una planta vive en cualquier sitio, no puede salir corriendo, como nosotros. Si tiene calor, no se puede quitar ropa. Si tiene frío, no se puede abrigar. O si viene un insecto, no se lo puede quitar como una vaca. Mueve el rabo y se los quita. Una planta no. Entonces, precisamente por ese motivo, como las plantas están fijas en su sitio y se tienen que defender y están expuestas a muchísimos tipos de estreses diferentes, pues han desarrollado un arsenal químico, todo molecular, que son las moléculas que las van a defender, ¿vale? Entonces, esas moléculas a ellas las defienden, pero a nosotros nos han servido para muchas cosas, como tintes, como antioxidantes. Yo siempre digo, cuando vayáis a una tienda, fruta y verdura, cogedlas de muchos colores, de colores vivos, porque esos colores son pigmentos que tienen las plantas con capacidad antioxidante. O sea, a nosotros nos interesa porque son antioxidantes. A las plantas también, para ellas son antioxidantes. De hecho, las plantas, si les da mucho el sol, se queman. Nosotros nos podemos poner crema, factor solar, pero ellas no. Entonces, ellas que tienen moléculas que les protegen de ese exceso de radiaciones, y esas moléculas son los colores, ¿vale? Entonces, para ellas todos son moléculas de defensa, pero para nosotros son moléculas mucho más interesantes. Pues ese primer capítulo va enfocado a describir qué tipo de moléculas tienen. Entonces, son moléculas que las van a defender, pero que a nosotros pues las podemos usar como pigmentos, como aceites esenciales, ese olor a limoneno, a citronela, a todos estos olores que vienen de las plantas, son moléculas de defensa. Incluso el olor a hierba recién cortada, cuando cortan el césped, eso para la planta es un aviso de que le están haciendo un daño, pero a nosotros nos gusta el olor a hierba recién cortada. Pues ese primer capítulo habla de moléculas de las plantas. Y entonces luego ya empezamos a hablar de distintas zonas de arriba abajo. Bueno, os encontraréis la portadilla del árbol, estaba pensando en las páginas del papel. Las portadillas del libro son dibujos que en este caso los he hecho yo, porque me gusta dibujar. Y bueno, también fue un acuerdo al que llegué con la editora. Sé que le hago daño a los ilustradores, lo siento, pero quería que el libro tuviera un poquito más de mí. Entonces, en este caso son dibujos hechos por mí de las distintas partes del cuerpo. Eso es un cerebro, por si no se nota. Y en ese capítulo pues hablamos de plantas alucinógenas, por ejemplo el peyote o por ejemplo la iboga. Son dos plantas que no son muy conocidas quizás y son muy interesantes. También del café, que le interesa a todo el mundo, y del hipérico, que es muy famoso. Todo eso está relacionado con el cerebro. Con la vista, la belladona y la zanahoria. También la zanahoria, pues la típica pregunta, ¿es verdad que la zanahoria, no? Eso lo pregunta mucho la gente. ¿Es buena para la vista? Vale. Para el gusto, la canela, que también genera mucho interés, la stevia. ¿Os acordáis de la stevia? Ahora como edulcorante natural, porque no es artificial. Y el brócoli. Ahí donde pone brócoli pone todas las plantas derivadas de las coles, pero especialmente el brócoli, porque es el mejor. Corazón. En el caso del corazón hablamos de la digital y de la adelfa. La adelfa, ¿sabéis cuál es?
está por todos sitios. O sea, hay adelfa en parques, jardines, carreteras medianas, parques infantiles, está por todos lados. Bueno, la adelfa es mortal, ¿vale? También es tóxica, toda, y es muy peligrosa. Esto parece que es la nariz, no. Bueno, es una nariz, pero yo no trataba de representar una nariz sino una cicatriz. Me di cuenta de lo difícil que es dibujar una cicatriz. Es dificilísimo. Hice muchos intentos, pero es una cicatriz, ¿vale? Entonces, como es una cicatriz, lo que trataba de representar era la piel. Aloe vera, que también os interesa mucho, siempre la aloe vera genera mucho interés, y el árbol del té. Esas dos plantas en el capítulo de la piel, ¿no? De los pulmones, el anís estrellado. También es famoso por el Tamiflu. ¿Os acordáis del Tamiflu? Era un medicamento para la gripe que se usaba hace tiempo, hace años. En cuanto al aparato reproductor, soja y el silfio. El silfio es la primera evidencia que tenemos de una planta que se extinguió. No hemos llegado a verla porque hace ya mucho tiempo que la dejamos de disfrutar, pero era una planta interesante. Músculos, ahí tenemos plantas cazadoras y plantas dopantes. Cítricos, y eso trata de representar pues, un vaso sanguíneo, o sea, con glóbulos rojos corriendo por la sangre. ¿Por qué? Porque los cítricos están relacionados con eso. Más. Este capítulo no podía faltar, y es el capítulo dedicado al dolor. ¿Vale? Hay muchas plantas que tienen una alta capacidad de mejorar el dolor, ¿vale? Hoy en día no tenemos por qué sufrir dolor. De hecho, hay unidades del dolor en algunos hospitales. No tenemos por qué sufrir dolor de nada. Amapola, ahí hablamos de opiáceos y opioides, que no es lo mismo. La mirra, que ahora hablaremos un poquito de la mirra, la gran desconocida. El pimiento, el caso del pimiento, algunos de los que están aquí seguro que recuerda en el botiquín de su casa hace ya 40 años, a lo mejor, un linimento que había que lo llamábamos el tío del bigote, se llamaba el linimento Sloan, ¿os acordáis, no? Para darnos friega en caso de musculatura, ¿no? Un esguince, de me duele aquí, dame un masaje. Pues eso funcionaba porque llevaba capsaicina, la capsaicina del pimiento, y ese linimento lo llevaba. O sea, podemos decir que funcionaba de verdad. O sea, hay una evidencia científica de que funcionara. Y la aspirina, bueno, y el cannabis también, ¿vale? En cuanto a eso, son células para hablar del cáncer. Pues también se están estudiando muchísimas plantas para tratar de combatir el cáncer. Entre ellas el tejo, la vinca y el muérdago. Entonces, ahora, ¿cómo vamos? Vale, sé generosa porque si no... Vale. Podía haberos contado muchos ejemplos porque claro, hay muchas plantas en el libro, pero quería traeros uno que no es muy conocido y que tiene su punto. A mí es uno de los capítulos que más me gustan y es el de la mirra. Entonces, lo llamo el tercer regalo porque todo el mundo le suena a la mirra de oro, incienso y mirra, ¿no? Por eso el tercer regalo que se le ofrecía en la adoración a Jesús cuando nació. Bueno, os voy a poner un pequeño fragmento. Compañero, funciona el sonido, ¿verdad? Vale. Un pequeño fragmento que seguro que os recuerda a... Vamos, que sabéis cuál es. ¡Fuera, fuera! No, tenemos que adorarle. ¡Adorar a otra parte, leche! Nos ha guiado una estrella. ¡Os ha guiado una botella! ¡Venga, fuera! No, tenemos que verle, le traemos Fuera. regalo. Oro, incienso y mirra. Haberlo dicho antes, está ahí. Perdonen el desorden. Oigan, ¿eso de mirra qué es? Un bálsamo muy valioso. ¿Un bálsamo? Pero bueno, ¿cómo un bálsamo? ¿Le va a morder? ¿Qué? Es un animal peligroso, de prisa, tírenlo al retrete. Que no. Que sí, que es un bicho. No, es un ungüento. El bálsamo es un bicho. ¿O será que lo he soñado? Bueno, otro día que pasen por aquí vengan a vernos, ¿eh? Y gracias por el oro y el incienso. La mirra se la llevan a otro, no me importa, gracias. Adiós, gracias.
Bueno, habéis reconocido que es un pasaje de la película La vida de Brian, ¿no? Que es una obra de culto, y en ese momento estaban llevándole al niño, a Brian, oro, incienso y mirra, y la madre de Brian decía, ¿mirra? ¿Eso de mirra qué es? La mirra os la podéis llevar, yo me quedo con el oro y con el incienso, ¿no? Lo que la madre de Brian no sabía es que la mirra en ese momento tenía más valor que el oro y el incienso. Realmente, ¿qué es la mirra? Bueno, esa obra de la adoración de los Reyes Magos es para que pongamos en contexto el pasaje de la película y del momento de ofrecer ese oro, incienso y mirra, ¿no? Pues la mirra realmente es este árbol, o sea, es un árbol pequeño o un arbusto grande, según se vea, de los que no apetece abrazar. O sea, hay gente que abraza árboles, pues este no sería un caso, porque fijaos que es súper espinoso, no llama para nada la atención, está en un sitio muy árido, muy desértico, vive en una zona, pues ya veis la zona donde vive. Esa es la mirra. El árbol se llama exactamente igual que la resina, es Comífora mirra. De hecho, hay un pasaje de la mitología griega donde dice que Mirra, que también se llamaba así, se enamoró de su padre, quiso mantener relaciones íntimas con él y lo engatusó y lo engañó para tener relaciones con él. Y cuando el padre se enteró, la persiguió durante 9 meses. Y ella, ya harta de correr huyendo del padre, le pidió ayuda a los dioses. Y los dioses la convirtieron en árbol antes de dar a luz a Adonis. Entonces, eso es lo que trata de representar este cuadro, donde Mirra es el árbol, acaba de parir a Adonis, y se decía que las lágrimas de Mirra eran la resina. Precisamente porque lo que más vale del árbol, tan feo, que acabamos de ver, es la resina. El árbol no vale nada, pero su resina, que es esta, es súper valiosa. La resina es, de nuevo, un mecanismo de defensa de los árboles. O sea, cuando a un árbol le hace un daño en el tronco, el árbol empieza a sintetizar una sustancia muy rica en muchas moléculas diferentes, con el objetivo de taponar la herida y evitar que puedan entrar bichos, que puedan entrar patógenos y que el daño sea mayor. Entonces, eso cicatrizará. Pero esa resina lo que va a hacer es proteger el árbol. Bueno, pues esa resina que veis, cuando la resina va exudando el árbol y solidifica, se pone dura, se convierte en eso. Y es una resina que tiene gran valor, pues por propiedades balsámicas, por el olor tan intensísimo que tiene, que yo cuando averigüé esto, digo, yo tengo que oler la mirra en algún momento. Lo conseguí, ahora os lo contaré. El caso es que tenía muchísimo valor, tanto que se utilizaba, aquí tenéis una pintura de la tumba de Nak en Tebas, estamos hablando del siglo XV a.C., donde las egipcias usaban encima de sus pelucas unos conos, esos conos que veis ahí, donde en los conos ponían perfume. Y esa era la forma de perfumarse. Claro, eso solo al alcance de las clases más altas de la sociedad y de las clases más pudientes. Igual que hoy. Porque hoy, si decís comprar un perfume que lleve mirra, podéis ir preparando el bolsillo, porque esos dos son 2 botecitos así que valen 300 euros. Yo decía, tengo que oler la mirra. ¿Cuándo? Pues en uno de los viajes, en la T4 de Madrid, me fui al Duty Free, ¿cómo se llama? Al Duty Free y digo, pues ahí, que es donde están los perfumes caros, que en cuanto va a coger uno tiene a 4 chicas encima, ¿le podemos ayudar? Digo, es que quiero olerlo, solo quiero olerlo. Y me fui a por el de Tom Ford y lo olí. Es, como diría yo, engancha. O sea, es un olor como a incienso, madera, cítrico. Es un olor que si alguna vez tenéis posibilidad de oler algo de verdad que lleve mirra, no perdáis la oportunidad y acordaros de mí. Me encantó cómo olía eso. Ese de masculino y el de abajo es de Bulgari. O sea, ya os digo que son carísimos esos perfumes. Bueno, pues realmente la mirra también se utilizaba en lo que se sabe que fue la primera pasta de dientes. La primera pasta dental llevaba piedra pómez, pezuñas de bueyes y cáscara de huevo. Y mirra. ¿La mirra para qué? Para el aliento, para que eso oliera bien. Y todo lo demás, pues para tratar de, yo creo que pulir el diente, porque lo que hacía eso era más pulir que otra cosa.
¿Qué es lo que tiene la mirra? ¿Por qué es tan interesante la mirra? Bueno, pues la mirra tiene esa resina que hemos visto, tiene una composición muy rica, tiene muchas cosas, tiene goma, esa goma tiene proteínas y azúcares, tiene resina, que es soluble en alcohol, pero ya menos que goma, y lo que menos tiene son aceites esenciales, un 3, un 8%. Sin embargo, a pesar de que es lo que menos tiene, es lo que más huele, o sea, son muy potentes, tienen un aroma muy potente. Bueno, pues como os digo, toda la resina, toda esa mirra sirve para protegerse la planta frente a insectos, frente a herbívoros y frente a un estrés, pero tiene un componente importante de todas esas moléculas volátiles, que son compuestos que se transmiten por el aire y por eso huelen. Hay uno que es un nombre ahí, furanodeuisma 1,3-diene, que se llama, que es una molécula que se une a los receptores opioides de nuestro cerebro y de otras zonas de nuestro cuerpo. Y esos receptores tienen la función de, digamos, combatir el dolor. Están relacionados con la analgesia. Entonces, ¿qué significa eso? Que efectivamente la mirra tiene una capacidad analgésica demostrada, porque se une a esos receptores opioides que combaten el dolor. Eso se traduce en que, además, cuando escribí este capítulo en el libro, yo estaba mala con la garganta, tenía una especie de angina o faringitis y pedí pastillas en la farmacia para la garganta. Pues no me di cuenta, y luego fue cuando me di cuenta que llevaba mirra. Y es que estudiando, leyendo y escribiendo el capítulo, pues descubrí que, como calman el dolor, se ha visto que el dolor que calman de forma más eficiente son los dolores relacionados con la garganta, tipo amigdalitis, faringitis y todas las afecciones de garganta. Resultado, que te venden en la farmacia unas pastillas, estas o a lo mejor hay más, que son masticables, de estas pastillas que usamos para la garganta, y llevan mirra. Y lo descubrí pues, sobre la marcha. O sea que... Vale. Vamos bien. Bueno, esto es un ejemplo para que veáis en qué se usaba la mirra hace pues, muchísimo tiempo. Hablamos del Imperio egipcio y del Imperio romano. La utilizaban como anestésico, como analgésico, y una cosa interesante es que la utilizaban en los rituales para embalsamar los cuerpos. ¿Por qué? Primero, la mezclaban con un tipo de canela. Primero porque ayudaba a evitar la putrefacción de la carne, o sea, ayudaba a conservar la carne, y por otro lado, para que no oliera. Entonces era muy típico embalsamar el cuerpo con mirra. La mirra venía de estas zonas de aquí, que era el reino de Punt, que se le llama, que hoy es lo que sería pues Etiopía, Eritrea y algunas zonas, ¿no? Y lo que se organizaban eran viajes hasta allí, cargados con los barcos, para que inspeccionaran los árboles de mirra más sanos, más jóvenes, y se los trajeran. Se los traían junto con monos, con esclavos, con perros y con otro tipo de mercancías. Entonces ahí tenéis, eso es un grabado de verdad del templo de la reina de Hatshepsut, donde se ve cómo se traían el cepellón entero con el árbol de mirra en los barcos. Bueno, pues siguiendo con la vida de Jesús, se encontró con la mirra al principio de su vida, cuando nació, y también se encontró con la mirra al final. En el momento de la pasión de Cristo, en el Evangelio de San Marcos, me parece que era, se decía que se le ofreció a Jesús vino con mirra. ¿Eso de hiel? No, eso de hiel es del cuadro, pero realmente el Evangelio habla de vino con mirra. ¿Por qué? Para paliar el dolor. O sea, era vino mezclado con esa mirra para que no le doliera tanto todo lo que le quedaba por venir. De hecho, las tres Marías que fueron ese domingo de resurrección al sepulcro, también se les llama las miróforas. Miróforas viene de mirra, y es que iban con la mirra a embalsamar el cuerpo de Jesús. Entonces, esto es lo que representa el cuadro este de Aníbal Carracci con las tres Marías, con las miróforas, que era como se llamaban. Y la adoración del Greco, pues también es un cuadro famoso. Terminando con esto, al final, ¿por qué se le ofreció a Jesús oro, incienso y mirra? ¿Cuál era la simbología? El oro era el símbolo de los reyes.
era el símbolo de poder de los reyes y Jesús era rey. El incienso era el símbolo del Dios, de la deidad, porque el incienso huele, el humo va hacia arriba y eso simbolizaba un Dios y Jesús era Dios. ¿Y la mirra para qué? Pues la mirra para recordarle a Jesús que a pesar de ser rey y ser Dios, era mortal y que en algún momento iba a morir y la mirra la iba a necesitar para que supiera que era de carne y que se tenía que embalsamar en un momento dado con la mirra, que era para lo que se utilizaba. Así que al final las plantas han servido para muchísimas cosas a lo largo de la historia, desde que existen. Han servido para hacer muchos descubrimientos en la ciencia. Por ejemplo, la genética, que hoy en día sabemos, empezó descubriéndose la genética en un monasterio con Mendel y haciendo unos ensayos con unos guisantes. Eso sentó las bases de la genética que hoy conocemos. Gracias a Barbara McClintock, que fue una científica de las mejores que hemos tenido, pues Barbara McClintock descifró por qué estas mazorcas tienen granos de distintos colores. Ella se decía que vivía dentro de un grano de maíz, porque toda su vida estuvo investigando el maíz. Y gracias a ella sabemos que el motivo de los colores de esos granos es el mismo motivo, seguramente, de por qué hoy envejecemos. Son los genes saltarines, esos transposones. Eso, ¿habéis oído alguna vez hablar del ADN basura? Nunca fue basura, lo que pasa es que no sabíamos para lo que servía, pero es ADN y estaba ahí, tenía una función. Bueno, pues hemos descubierto muchas cosas gracias a las plantas. La primera célula se observó en el corcho. Tenía celdillas y por eso se le llamó célula. En fin, muchas cosas os podría decir. Hemos desarrollado la navegación y hemos dado la vuelta al mundo gracias a las plantas y también han servido para el arte y la cultura. ¿De qué están hechos los libros? Si no es de papel. ¿De dónde viene el papel? De las plantas. La primera imprenta se hizo de madera. El arte, los lienzos, muchas cosas vienen de ahí, vienen de las plantas. Así que no sabemos si en algún lugar del mundo existe hoy en día, tened en cuenta que el 80% de la biosfera son plantas. Seguro que hay plantas por descubrir, segurísimo. A lo mejor dentro de alguna, en algún sitio del mundo, hay alguna molécula que nos puede salvar pues, de alguna enfermedad del presente o del futuro. Y eso es todo. Me he ceñido bien al tiempo, ¿no? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Hola. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Yo voy a empezar a ahorrar para el perfume ese de Tom Ford. Creo que no has convencido totalmente. Y es tiempo de preguntas. Os pedimos preguntas breves para que mucha gente pueda preguntar y empecemos la siguiente conferencia a tiempo y Rosa pueda irse a firmar libros. Los va a firmar ahora en la caseta oficial de firma y el libro se puede comprar en Babel, en Casa del Libro e incluso en el Corte Inglés. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Bueno, pues yo abro el... Por aquí. Ah, por aquí, estupendo. ¿Cómo se comercializa la mirra? Aparte de aceite esencial, creo, ¿no? ¿Cómo más se comercializa la mirra? O sea, yo no la veo que se comercialice como nada. En perfume llevarán esencia, porque al final es un aceite esencial, pues lo añadirán en perfumes y ahí en esas pastillas que yo he descubierto, pero no es muy común. No es común. Precisamente por lo cara que es. Claro. Es muy cara. Pero funciona, yo me quedo con eso. No podemos decir lo mismo de otras plantas. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces te voy a hacer una yo. Hay un investigador en plantas que tú y yo conocemos, que no tenemos por qué nombrar, que es bastante polémico y cuestionado, que habla de que las plantas manipulan a los humanos, porque al final resulta, como tú has explicado muy bien, que todos los compuestos de defensa de las plantas, ¿no?, o nos salvan o nos hacen adictos o algo parecido, desde la capsaicina para los que les gusta el picante, desde la rúcula para los que nos gusta el amargo, que tú la señalas en el libro
libro anterior. Entonces, podríamos hablar con muchísimos matices de una especie de coevolución entre plantas y humanos para perseguir el destino de ambos estar bien. Yo defiendo la teoría de la coevolución, está claro, pero que nos manipulen, siempre un humano será más inteligente que una planta, aunque la planta tiene una forma de inteligencia, por llamarlo de alguna manera. O sea, habría que definir qué es inteligencia, pero la capacidad de responder frente a distintos estímulos con una respuesta correcta, determinada, justo la que tiene que ser, eso sí lo tienen, como sabes. O sea, responden al sonido, responden al tacto, responden a muchísimos estímulos diferentes. Coevolución, sin duda. Ellas no nos necesitarían a nosotros necesariamente. De hecho, si hubiera una extinción, nosotros acabaríamos, los animales también, pero las que seguirían serían las plantas. Bueno, ¿os animáis a preguntar algo? Pues sigo yo, que esto no puede ser. El anís estrellado me ha llamado la atención porque en alguna publicación leí, no sé si estoy confundida, que hay problemas porque, digamos, debilita un poco el sistema inmune. ¿Puede ser? Puede ser. Es que hay varios tipos de anís estrellado y el que se habla en el libro Sí. es uno que se utilizó una molécula de ahí, el ácido psiquímico salió de esa planta y con eso se hizo el Tamiflu. Entonces el Tamiflu es muy famoso, era muy famoso, salvó muchas vidas, se utilizaba para la gripe en 2005, 2006, en algunos años. De hecho, todos los gobiernos empezaron a hacerse con provisiones de Tamiflu, pero luego se ha visto, cuando ya ha pasado el tiempo, ya sabes que la farmacovigilancia se encarga de, en el momento que un fármaco está en la farmacia y la gente lo compra y se lo administra, la farmacovigilancia precisamente vigila los efectos secundarios de los fármacos. Y entonces se descubrió que el Tamiflu tenía unos efectos secundarios delicados, o sea, inducía pues a las autolesiones, al suicidio, vamos, por decirlo claramente. Y los beneficios no eran tan grandes como para asumir ese riesgo. Entonces, hoy en día ya eso se da. En su momento estaba en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, porque los que estamos aquí no nos vamos a morir de una gripe, probablemente, pero hay gente que muere de gripe. La gripe no hay que subestimarla. Y ese se daba para la gripe en algunos casos. Entonces, hoy en día se sigue dando en casos muy especiales, de gente que está hospitalizada por gripe, pero si no, no. ¿Por qué? Porque solo se reduce los efectos de la gripe un día. Entonces no merece la pena. Pues muchísimas gracias, Rosa. Como siempre, nunca nos decepciona. Ya estamos esperando el tercer libro y entonces os animo, seguro que se os ocurrirán preguntas, pero ya tienen que ser, no tenemos que cortar, ya tienen que ser en la caseta oficial de Firmasit, que repito, hice a comprar el libro a Babel, al Corte Inglés, a Manolo, ¿cuál más? Vale, también. Entonces hice a comprarlo y a la caseta del libro y seguro que Rosa estará encantada de dialogar con vosotros. Y luego volved porque la siguiente charla de Ellas Ilustran Botánica de Toya Legido va a ser también fascinante y en algún día formaremos una liga contra la ceguera vegetal. Gracias y un aplauso de nuevo para Rosa. Muchas gracias.